nos acompaña, en este caso la presidenta de Salud, la señora Fiorella Morenelli. También se encuentra presente el representante del Ministerio de Economía y Finanzas, la señora viceministra Beatriz Lozano. Y asimismo también se encuentra presente en este acto el representante de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la señora Claudia Suárez. En ese sentido, vamos a darle uso de la palabra a la señora presidenta de Salud, a Fiorella Morenelli, para que pueda exponer con respecto a la situación de salud, a fin de que esta comisión tenga conocimiento y pueda tomar algunas decisiones para apoyar con algunas legislaturas, proyectos de legislaturas en beneficio de esta institución. Le damos la palabra al presidente. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, señores congresistas. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes una agenda que recoge la situación, el diagnóstico de la entidad y también algunas propuestas de mejora y avances que hemos venido realizando en estos casi 6 meses de gestión. Vamos a comenzar detallando un cuadro sobre cuál es la situación financiera de salud. Iniciamos la gestión con un PIA de 10.731 millones de gastos operativos, con egresos calculados por 10.336 millones y un déficit de menos 78 millones de soles. Sin embargo, haciendo las proyecciones de las cargas que hemos tenido durante este año, que las voy a detallar más adelante, hemos calculado que el déficit presupuestal podría incrementarse en casi 520%, pasando de menos 78 millones a menos 408 millones. En los primeros meses, bueno, para resaltar, Salud es una entidad que maneja, como ustedes ven, un presupuesto de casi 11.000 millones de soles. Se tiene alrededor de 11 millones de personas aseguradas, 56.600 trabajadores. Iniciamos nuestra gestión, digamos, en medio de una serie de demandas laborales, ¿no? Teníamos la huelga de los médicos, las enfermeras, personal administrativo. Como parte de la gestión y siempre dentro de la política del diálogo y de las puertas abiertas, porque consideramos que solo de esta manera, trabajando en equipo y reconociendo las diferentes demandas que han existido a lo largo de los años, porque Salud recoge problemas que no son de hace un año atrás o de 2 años atrás, son de décadas que lamentablemente a lo largo de los años se han venido agravando por distintas situaciones, ¿no? Perforaciones al sistema, reconociendo aún más que Salud prácticamente sobrevive a partir de los aportes que recibe de los asegurados. No recibe ni un solo sol del sector público, no recibe ni un sol de transferencia del Tesoro Público. Y entonces cualquier iniciativa de gasto termina afectando algún componente de lo que está proyectado para ejecutar durante la gestión. Dentro de los compromisos asumidos, podemos decir satisfactoriamente que logramos en este marco de diálogo trabajar una agenda que reconocía incrementos en la escala salarial para los próximos años, que comprometen recursos de casi, para por ejemplo 2018 y 2019, estamos hablando de más de 1.046 millones. O sea, dentro ya de nuestro esfuerzo, consideramos que para reconocer las demandas hay que hacer un esfuerzo de recorte de gastos, de reducción de ineficiencias,
Hicimos un primer compromiso de apoyar a nuestros trabajadores con un incremento de la escala salarial, ¿no? Que compromete para el 2018 137 millones y para el 2019 477 millones de soles. Asimismo, hay un tema pendiente en relación a un convenio colectivo que hemos estado trabajando junto con el Ministerio de Trabajo, que comprometería recursos también para este año por el orden de 175 millones y 257 millones para el siguiente año. Compromiso que está en espera, ¿no? Porque está sujeto a la viabilidad financiera y a la aprobación del Consejo Directivo. Si contabilizamos un poco los esfuerzos que se han venido haciendo a lo largo de este año, tenemos que por escala salarial tenemos comprometido recursos por el orden de 137 millones. Por convenio colectivo estarían pendientes de aprobación 175 millones. El pase de CAS a 728 compromete para este año 51 millones y para el siguiente 132 millones. Estamos hablando de casi 400 o más de 500 millones para los próximos 4 años. Y el pase de CTS a trabajadores 206 con proyecto aprobado que comprometerían 397 millones este año. Entonces, esto genera un desembolso proyectado de recursos de casi 760 millones para el año 2018. Para el año 2019 ya llegamos a los 1.000 millones y 2020 superamos los 1.000 millones de soles solamente en reconocimientos de demandas laborales, ¿no? Como vuelvo a repetir, nosotros creemos que nuestros trabajadores se merecen eso y mucho más, pero como todos los funcionarios públicos sabemos, hay que hacerlo con bastante responsabilidad, con bastante prudencia, porque también nos debemos preocupar por los asegurados, que también son trabajadores, que son casi, digamos, 11 millones que están adscritos a la seguridad social y a quienes también tenemos que mostrar también nuestra mayor actitud respecto a mejorar las compras en equipos, medicinas y cosas básicas, ¿no? Ni siquiera estamos hablando, y más adelante lo voy a explicar, de pedir pues, que se construyan nuevos hospitales, porque tenemos ya reconocidos por Defensa Civil 14 hospitales, por ejemplo, que están declarados en emergencia total. Es decir, es responsabilidad de todos nosotros los que estamos sentados en esta mesa el hecho de que ante un desastre natural el hospital colapsa. No tenemos un plan que nos permita dotarnos de recursos para poder afrontar esa situación. O sea, y son hospitales que han sido declarados en alerta roja. Y tenemos 83 hospitales que han sido declarados en emergencia, es decir, que necesitan ser rehabilitados o ser, digamos, ampliados porque las estructuras ya están colapsadas, ¿no? Sí, a lo que voy es que no necesariamente estamos hablando de incremento de infraestructura, sino de mejora, rehabilitación y reposición de la infraestructura ya existente que está en una situación colapsada y reconocida no por nosotros, sino por informes técnicos de defensa civil. Es lo que nosotros nos ha preocupado desde un inicio y que lo hemos puesto de manera explícita en un decreto legislativo que nos permite tener un marco para comenzar con el diseño de los expedientes y tener procesos expeditivos que permitan generar este camino para obtener los recursos suficientes para prevenir esa situación. Señora Presidenta, por favor, disculpe para darle bienvenida a los señores congresistas Mario Mantilla, asimismo al congresista Tintia Rafael y asimismo al señor congresista Guillermo Escano. Si me permite, para iniciar la sesión, habiendo quórum, vamos a dar esta sesión ordinaria. El 17%. Esa ley no solamente cubre la seguridad social, sino también las prestaciones o los subsidios económicos de lactancia, paternidad, incapacidad temporal y sepelio. De aquí también hay casi un 7% destinado a este gasto de subsidios. Servicios prestados por terceros, tenemos un componente de 22%, ¿no? Entonces,
si decimos pues que no se puede tocar con una ley gastos en bienes, en equipos, en obras y la atención a los asegurados, lo que nos queda es el componente de los trabajadores. Entonces, ¿cómo podríamos con una norma, cuando la torta no crece y no recibe recursos de ninguna entidad? Porque cuando hay, por ejemplo, una huelga en el Ministerio de Salud, cuando hay una huelga en el Ministerio de Educación, ahí uno pide auxilio, ¿no?, al MEF y se hace una transferencia y se logra atender las demandas. Aquí lo que yo quiero expresar es que cuando uno introduce un gasto nuevo, tiene que salir de alguna parte de la torta. Y entonces, si hay candado en las otras, estamos diciendo que tiene que haber recorte de salarios, de contratos. Eso es lo que todavía no queda claro en esta discusión. Siguiente. Este es un cuadro de gastos de capital, donde lo que yo quiero mostrar es básicamente la situación que arrastra de salud durante los últimos años. Ustedes ven, en el 2017, para obras, solamente salud tuvo 41 millones. Eso no te alcanza ni para construir la mitad del hospital. Y este año, solamente en obras, se tiene destinados 64 millones, ¿no? Para gastos en equipos ligados a proyectos de inversión, 88 millones, y para equipamiento asistencial, otros 40 millones. ¿No? Estamos hablando de casi 229 millones destinados, entre comillas, a infraestructura, ¿no? Y dentro de infraestructura separemos el equipamiento, y si estamos hablando de rehabilitaciones, reparaciones, si hay que derrumbar un hospital porque Defensa Civil ha dicho que el hospital no tiene cómo sostenerse como el grado, no tendríamos los recursos inmediatos para poder atender esas necesidades. Por eso, uno de los temas que se plantearon desde el inicio de la gestión, y ya hay un proyecto de ley que nosotros hemos alcanzado en el Ministerio de Trabajo al respecto, es el fortalecimiento financiero de la entidad para poder abordar todas estas necesidades que hoy creo que deben ser parte de la agenda prioritaria del país, dado que la educación es un tema esencial. Si vemos en el siguiente gráfico cómo ha ido evolucionando la población asegurada, lo que se puede mostrar en el gráfico es que si comparamos el 2009 con el 2017, la población asegurada ha pasado de casi 8 millones de asegurados en el 2009 a más de 11 millones de asegurados en el 2017, ¿no? Este es un gráfico que además expresa cómo la población asegurada ha crecido muchísimo, ha crecido más del 30%. Sin embargo, ese acompañamiento del crecimiento de la población no ha ido acompañado de un crecimiento de infraestructura. Y entonces, cuando vemos las emergencias, cuando vemos los hospitales, los vemos totalmente saturados, es porque esta población ha crecido exponencialmente, pero no ha habido un crecimiento de infraestructura que acompañe justamente el crecimiento de la población asegurada. Los asegurados titulares constituyen el 39% de la PEA ocupada de la población económicamente activa y básicamente atendemos a la tercera parte de la población del país. Estamos hablando de 11 millones de asegurados, que es la tercera parte de la población del país. El siguiente gráfico muestra rápidamente cómo se comporta el perfil de las personas que hacen uso de la seguridad social y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Antes teníamos una pirámide en donde básicamente estaba ensanchada, ¿no?, en la parte media, con la población, digamos, en edad de trabajar, no era tan ancha en la parte de los niños y era ligeramente pequeña en la parte de los adultos mayores. Hoy vemos cómo crece rápidamente la población adulta mayor y los niños. O sea, eso es un tema que nos llama la atención porque también al incrementarse la población adulta mayor que viene a atenderse en los hospitales, tenemos que pensar también en hospitales geriátricos que se van a necesitar para atender a los adultos mayores con enfermedades crónicas, ¿no?, que son básicamente los que a veces le restan esta movilidad de los hospitales porque vemos que tienen permanencia de más de 6 meses y que no tienen dónde irse y se quedan más de un año. Por ejemplo, hay mucha gente que está en el Grau con estancias mayores al año
porque no tienen dónde ser atendidos si son pacientes crónicos. Respecto al aporte de los asegurados, si ustedes ven cómo es el perfil del aportante en la seguridad social, casi el 75% de los titulares que aportan a salud ganan por debajo de 2.000 soles. O sea, el aporte no es un aporte que venga de grandes salarios, sino por el contrario, de salarios muy pequeños, ¿no? Y el 34% son titulares que ganan por debajo del sueldo mínimo. Solamente un 25% de los aportes provienen de sueldos mayores a los 2.000 soles. Por eso es que tampoco es muy grande el aporte y la torta en relación al tamaño de los asegurados. La evolución de las aportaciones. También cuando vemos cómo se han incrementado, y esto va acorde con la población económicamente activa y con la formalización de la economía, vemos que en los últimos años el crecimiento de los aportes ha ido teniendo una tasa más lenta de crecimiento, o sea, ha habido aportaciones con un menor ritmo de crecimiento, no están creciendo tanto como antes. Siguiente. Esta es una tasa comparada de aportes de la seguridad social en la región. Y esto sí es bien importante que todo el mundo, digamos, tome conciencia de cómo estamos en nuestra tasa de aporte respecto a países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile y Ecuador. En casi todos los países, salvo Chile, el aporte está por encima del 10%. Si ustedes ven, hay un aporte en el caso de Bolivia del 10%, en el caso de Argentina 13%, Colombia 12.5%, Costa Rica 15%, Ecuador 10%. Chile tiene una tasa de aporte del 7%, pero Chile aplica el copago o deducible de la prestación, es decir, además recibe del gobierno una subvención parcial a través de un aporte fiscal directo equivalente a más del 50% de los ingresos del Seguro Social. O sea, en el caso de Chile, el Estado ayuda a la seguridad social a soportar la carga social en salud, a diferencia de los demás países. Y entonces Perú se ubica por debajo de la tasa de aportes, y esto no lo digo yo, lo dice el informe de la OIT, donde nos dicen pues que nuestra tasa de aporte viene estando rezagada, y ya la OIT lo dice desde el 2012. O sea, miren cuántos años de discusión estamos sobre lo mismo, donde la OIT nos viene advirtiendo que nuestra tasa está por debajo de la tasa regional de los países que conviven en América Latina. Siguiente. ¿Qué advirtió la OIT en el 2012? En primer lugar, en los estados financieros actuariales, la OIT dice que resulta necesario revisar las actuales tasas de aportación previo un estudio detallado relacionado a la gestión de la calidad. Se estima una prima de equilibrio para el seguro regular de 9.7 o 10.4 sin aportación sobre gratificaciones. El seguro de salud agrario dice que es deficitario y está siendo subsidiado por el Fondo de Salud. Salud debería promover el restablecimiento de la aportación sobre las gratificaciones, lo que permitiría aumentar los ingresos y disminuir el déficit futuro del seguro regular. Salud deja de recibir más del 10% de su recaudación anual por concepto de aportaciones sobre las gratificaciones. En verdad, desde que se desgrabaron las gratificaciones, el Seguro Social viene perdiendo 800 millones por año, estamos hablando de alrededor de 4 hospitales, ¿no? Podrían ir justamente esos hospitales que han sido declarados en emergencia, y en el acumulado de los años, más de 5.000 millones que ha dejado de percibir. La ausencia de una pensión mínima de aportación en el sistema privado de pensiones ha obligado a Salud a subsidiar la cobertura de un grupo importante y creciente de pensionistas con ingresos bajos a incluso nulos, ¿no? O sea, también hay un subsidio a grupos especiales dentro de la población asegurada. En el año 2015, en el nuevo informe que emite la OIT continúa recomendando medidas para la sostenibilidad financiera, y lo que dice básicamente es que existe la tendencia de que se ha acentuado recientemente de aprobar esquemas especiales de aportación para grupos específicos que resultan en una reducción significativa de los ingresos de salud. O sea, ya la OIT dice, ojo, están aprobando
esquemas especiales de aportación para grupos específicos que introducen una distorsión grande en los ingresos de salud. Estos grupos reciben el mismo perfil de beneficios que el resto de asegurados y su aportación correspondiente es menor en términos porcentuales. Estas prácticas y nuevos esquemas de aportación son discriminatorios. Los poderes públicos, también señala el informe de la OIT, en su libertad de configuración normativa deberían velar por la sostenibilidad financiera y política de las instituciones de la seguridad social. En ese sentido, es necesario impulsar los cambios necesarios para avanzar progresivamente hacia la estandarización de las tasas de aportación y de las bases imponibles. O sea, ya la OIT recomienda corregir todas estas distorsiones y dispersiones en la tasa para no agravar más la situación de la seguridad social. Esto es en la OIT 2015. ¿Qué otro tema señala la OIT? En el informe actuarial habla sobre el tema de las pensiones y propone la aprobación de medidas legislativas que precisen a quién corresponde el pago de las pensiones que actualmente asume salud. Es decir, este es un tema bien importante que también lo venimos a plantear aquí. Cuando existía el ICS, ¿no? El Instituto Peruano de Seguridad Social, en aquellos tiempos el ICS era el encargado de brindar las atenciones de salud, pero también de pagar el aporte pensional. Cuando se cinde la seguridad social y se crea la ONP y se crea la seguridad social, de salud mantenía una deuda con el Tesoro Público, ¿no? Y a través de un decreto de urgencia se establece que salud debía asumir el pago a sus pensionistas de la 20530 y de la 18846 hasta que se extinguiera esa deuda que era en el 2007. Esa deuda llegó a su fin y hoy, lamentablemente, seguimos teniendo la carga administrativa del pago de los pensionistas de la 20530 y la 18846 que demandan 600 millones de recursos, 600 millones, y que estos recursos consideramos nosotros deberían ser ya asumidos por la seguridad social, por la ONP. Este tema, si nos preguntan la salud que hemos hecho al respecto, nosotros hemos judicializado el tema porque creemos que hay una contingencia que además viene siendo atendida por los aportes de los asegurados. Este es un tema que yo también creo debe ponerse en discusión porque, como les digo, ya estos recursos han sido atendidos, saldadas las deudas y corresponde hacer el corte que debe ser ya asumida por el ente competente que es la ONP. Respecto a las reservas técnicas, y esto está recogido, lo que yo les digo, lo recoge el informe de la OIT en el 2015. O sea, ya hay un diagnóstico, ya hay un análisis y ya está esa recomendación recogida en el 2015. Respecto a la reserva técnica, hay que impulsar cambios normativos que permitan que la actual reserva técnica adopte un carácter de contingencia y, por lo tanto, pueda gradualmente reducirse a un nivel razonable. Hoy, la reserva técnica de salud está en el orden del 30%, es decir, se mantiene una reserva técnica de 2.500 millones. Esa reserva técnica, cuando se mira, ¿no? Porque justamente es una reserva técnica, es decir, una contingencia que está digamos, separada de las situaciones de emergencia, cuando se ve que está pasando en la región, ese encaje está en el orden del 15%. De salud lo mantiene en el 30%. Nosotros hemos pedido, hemos elevado una propuesta de decreto supremo al Ministerio de Trabajo, también a FONAFE, para pedir que estas reservas técnicas se alineen al orden de la región y nos permitan liberar recursos para poder atender justamente el déficit de infraestructura y de equipamiento que tiene hoy día la seguridad social. En cuanto a la deuda pública, evaluar la posibilidad de implementar un mecanismo de transferencia directa del INDEF a salud en las aportaciones correspondientes a los trabajadores del sector público, evitando la posibilidad de incumplimiento de estos organismos, especialmente municipales y regionales, a quienes es muy difícil ejecutar la recuperación de la deuda. Ahí también, digamos, hemos alcanzado una propuesta de ley al Ministerio de Trabajo, que es a quien estamos adscritos, donde hacemos dentro del planteamiento del proyecto de ley dos propuestas. Una es que para las deudas pasadas nos permitan cobrar las deudas agotadas, las deudas acumuladas contra el saldo presupuestal del ejercicio del presente año. Y para las deudas futuras, ¿por qué transferirle la planilla completa a los que nos van a deber y nos van
van a seguir viendo a lo largo del tiempo. Si el pago lo hace, la transferencia lo hace directamente el Ministerio de Economía y Finanzas, se podría transferir lo correspondiente al aporte de la Seguridad Social, separar ese 9% y transferírselo directamente a salud antes de que vaya a los gobiernos locales y regionales y luego no regrese, ¿no? Porque eso seguirá alimentando el crecimiento de una deuda. Entonces, estamos hablando de dos artículos distintos. Uno es para las deudas pasadas y otra es para la no generación de nuevas deudas. En el siguiente gráfico vemos cómo ha sido la historia de la seguridad social en cuanto a la evolución de medidas legislativas que han ido perforando la caja del Seguro Social. Es decir, a lo largo del tiempo se han venido emitiendo una serie de exoneraciones que han prestado dinero a la seguridad social. Por ejemplo, el MINSA y el MINEDU, ¿no? Y los trabajadores del MINSA y MINEDU no aportan sobre el 100% de sus ingresos. Hay leyes especiales que han permitido que estos trabajadores aporten sobre el 65% de la planilla. El CAS, los contratos CAS aportan sobre el 30% de la UIT, es decir, un trabajador CAS aporta en el orden de los 100 soles independientemente de que venga con sus 5 derechohabientes o no. O sea, no aporta sobre el 100% de sus ingresos, sino sobre el 30% de la UIT, que estamos hablando de un promedio de alrededor de 100 soles. Los pensionistas también aportan sobre el 4% de sus ingresos. El sistema agrario también tiene una tasa de 4%, ¿no? Y ahí también han habido, cuando analizamos cómo es la siniestralidad, lo que tenemos es que los que aportan completo terminan subsidiando a los que no aportan, ¿no? Y ahí también hay una tasa de siniestralidad bastante alta. En la siguiente lámina vamos a pasar a ver cómo hemos ido perdiendo recursos a lo largo de la dación de las leyes 29351, 29714, 30334, que es las leyes que desgravan las gratificaciones, ¿no? En el último año hemos perdido 817 millones y en el acumulado casi 5.700 millones de soles, ¿no? Eso lo podríamos traducir en números de hospitales. Estoy hablando de, para un año, 4 hospitales de más de 200 camas, que realmente con el crecimiento de la población en muchos de los casos sí se justifica. El seguro agrario también, en esta es una lámina que grafica bastante bien qué es lo que ha sucedido, cómo han sido los ingresos. Los ingresos han sido en la línea naranja, los egresos están expresados por la línea azul. Cuando vemos la diferencia entre los ingresos y los egresos, el déficit por el seguro agrario se ha ido incrementando a lo largo de los años, llegando a tener el orden de 303 millones para el año 2017 y una tasa de siniestralidad de 248%, es decir, estamos cubriendo con el seguro de otros a los trabajadores, a los agroexportadores, ¿no? A la planilla de los agroexportadores. Yo creo que este es un tema que merece un sinceramiento, porque aquí en el tema del aporte, como ya lo dijo la OIT, tenemos que tender a corregir todas estas distorsiones que se han generado a lo largo de los años. Presidenta, sí. Vamos a darle la bienvenida al congresista Octavio Salazar, asimismo a la congresista María Melgarejo, al congresista Carlos Domínguez. Continúa, Presidenta. En lo que se refiere a las aportaciones de los trabajadores CAS, o sea, lo que estoy haciendo ahora es detallar distorsión por distorsión, cómo las diferentes leyes han venido perforando los ingresos de la seguridad social y cómo le restan ingresos, generan déficit y además tenemos que agarrar dinero de los que sí pagan para atender a los que no pagan, ¿no? O no pagan por completo. Y entonces tenemos las aportaciones de los CAS, se realiza sobre el 30% de la UIT vigente y ha generado menos ingresos, estamos hablando de casi 2.000 millones que se pierden o que se han perdido en el año 2017, a lo largo de los últimos años,
y en el 2017 en particular se han perdido 382 millones por el régimen de exoneración especial que tiene o de beneficio que tiene este régimen CAS en cuanto al aporte a la seguridad social. Es un régimen deficitario y es un régimen que está siendo subsidiado por otros aportes. La siniestralidad está en el orden del 197%. En cuanto a las aportaciones de los trabajadores del magisterio, ¿no? Justamente es lo que yo les contaba, ¿no? Los trabajadores del Minedu aportan sobre el 65% de su remuneración integral mínima y esto también ha generado menores ingresos y tiene una siniestralidad de casi el 141%. Estamos hablando de que el último año, por ejemplo, se ha perdido alrededor de 102 millones, es la diferencia entre lo que debió haberse recaudado y lo que efectivamente se recauda por este tipo de exoneraciones. Otra distorsión es el decreto legislativo 1153, que establece una aportación sobre el 65% de las compensaciones económicas de trabajadores del sector salud, es decir, la planilla del MINSA también tiene un aporte sobre el 65% de los ingresos y eso ha generado una diferencia en lo que debería ingresar a la entidad de 72 millones de soles. Estamos hablando de una siniestralidad de alrededor del 111% en el caso de los trabajadores del MINSA. En lo que se refiere a la incorporación de trabajadores CAS de salud, también hemos estimado que el impacto económico va a ser de 414 millones al cierre del ejercicio 2020. Tenemos el compromiso de pasar a 9.857 trabajadores del sistema CAS al sistema 728 y este es el detalle de cómo para el año 2018 se comprometen 51 millones, para el 2019 131 millones, para el 2020 estamos hablando de 231 millones, es decir, el total va a ser de 414 millones para los próximos 3 años. Este es un gráfico, el siguiente es un cuadro que ilustra los compromisos que tenemos de seguir pagando la deuda financiera establecida en el año 1998 a través de seguir pagando a los pensionistas de la 18846 y de la 20530. ¿No? Estos fueron los decretos de urgencia números 06798 y 030-2005. Actualmente estamos en litigio con la ONP para que ya se extingan estas obligaciones. Si ustedes visualizan, solamente para el año 2017, si sumamos los 18846 más 20530, estamos hablando de alrededor de 600 millones de compromisos que todavía seguimos asumiendo con dinero de los asegurados. En el caso de las aportaciones recaudadas mediante detracciones y transferidas al Tesoro Público por SUNAT, fueron transferidas estas detracciones por SUNAT al MEF. Tenemos una deuda total al 2017 de 471 millones. El 30 de junio del 2018 se realizó el pago de la primera cuota. Nos han transferido 61 millones. Queda pendiente de las detracciones 410 millones, que es un tema que también lo hemos conversado con el ministro de Economía y que nos urge recuperar para poder atender las brechas existentes en el tema de las atenciones médicas que están comprometidas. Este es un gráfico, el siguiente es un gráfico que también define los déficits que han habido por las aportaciones de los pensionistas. O sea, los pensionistas aportan el 4% de su pensión y los ingresos por aportaciones de pensionistas resultan insuficientes para cubrir sus necesidades de atención. Es decir, este también es un aporte deficitario, ¿no? Tiene que ser cubierto con el aporte de otros porque no hay forma de cubrir con lo que actualmente se paga. La ausencia de una pensión mínima, ya lo ha dicho la OIT, en el sistema privado de pensiones obliga a Salud a subsidiar la cobertura de un grupo importante
y creciente de pensionistas con ingresos bajos o incluso nulos, ¿no? Y aquí urge la determinación de la remuneración mínima vital como una base imponible mínima para el sistema. Eso lo dice ya la OIT en el 2015. ¿Cuál es el monto dejado de recaudar por todas estas leyes que acabo de enumerar? O sea, estamos hablando de una serie de leyes que han venido perforando el sistema y que le han generado a salud una pérdida total por año, señores, por año, de casi 2.281 millones. Es decir, todos estos beneficios hacen que salud reciba por año 2.281 millones menos que lo que debería recibirse. Entonces, son distorsiones que hay que comenzar a sincerar gradualmente para poder recuperar y fortalecer financieramente a la entidad. Presidenta, perdón, vamos a darle bienvenida al congresista Segundo Tapia. Continúa, Presidenta. Luego, dentro de las iniciativas legislativas también tenemos el análisis de la ley 276 sobre la remuneración total. Aquí el cálculo que hemos nosotros ya declarado al respecto, el costo asciende a 1.227 millones de soles, calculado por la Gerencia Central de Gestión de las Personas, con información de planillas, fecha de nacimiento, fecha de ingresos hasta el 2028. Esta ley beneficia a 12.642 trabajadores del decreto legislativo 276, que más o menos representan el 23% de la masa laboral de salud. El 60% de trabajadores se encuentran, estamos hablando de 7.505 trabajadores, se encuentran actualmente entre los 60 y 70 años, ¿no? Este es un escenario para nosotros realista, porque el personal de 276 cesa al llegar a la edad legal de jubilación, que es 65 años, con 30 años de servicio, y se generaría un desembolso de 700 millones en los primeros 4 años y montos ya menores para los siguientes años, ¿no? En el total estamos proyectando 1.228 millones y 240 millones que también se han calculado como contingencias judiciales que seguramente se reclamarán por esa vía debido a los trabajadores que ya han cesado en los últimos 10 años. En cuanto a los efectos del proyecto de ley aprobado, ¿no? Eso para nosotros sí, como vuelvo a repetir, al no recibir recursos adicionales, porque la idea es todo se puede si se reciben más recursos. O sea, nadie se opone a la generación de, digamos, al reconocimiento y a la corrección de las demandas que vienen a lo largo de los años. Lo que tenemos que tener claro es cómo se generan los recursos y cómo vamos a poder ir atendiendo esas demandas, que es lo que nos concentra aquí, ¿no? Yo creo que la idea y la buena voluntad es cómo fortalecer financieramente a salud para poder ir atendiendo estas demandas para los próximos años. Esto significa la construcción, por ejemplo, de 3 hospitales de 200 camas, traducido, ¿no? 8 millones de consultas médicas especializadas, 2.5 millones de sesiones de hemodiálisis, 77.000 intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, 353.000 intervenciones quirúrgicas de mediana complejidad, o 4.900 trasplantes de corazón, o 4.200 trasplantes de hígado, o 956.000 quimioterapias, o 1 millón de emergencias de prioridad shock 1, trauma, o 540.000 partos, o 470.000 tratamientos mensuales de pacientes con VIH. Y en prestaciones económicas eso significa 854.000 subsidios por lactancia o 338.000 subsidios por sepelio. Si hacemos la proyección a 1.228 millones de gastos adicionales para los próximos 10 años, esto significa ya un incremento mayor en, digamos, la reducción de obras o de atenciones que tendremos que evaluar, ¿no? Estamos hablando de reducir la construcción de 6 hospitales de 200 camas, son 14 millones menos de atenciones de consultas médicas y así sucesivamente. O sea, estamos hablando, todos somos trabajadores,
todos necesitamos una atención. Lo que tenemos que hacer es ser realistas con lo que hay, qué se puede hacer y qué podemos hacer para seguir corrigiendo las atenciones en general, ¿no? Todos entendemos que, digamos, todos merecen estar mejor. El tema es cómo vamos organizándonos para ir mejorando paulatinamente sin tener que sacrificar a algo que es prioritario. Deudas tributarias y no tributarias sin pagar es salud. Sobre la deuda tributaria y no tributaria de salud, esta asciende a 3.844 millones, de los cuales el 70% es deuda privada, el 30% es deuda pública. O sea, cuando decimos que el Estado le debe más a salud que el privado, es falso. El privado nos debe 70%, el público nos debe 30%. Del 70% de la deuda privada, mucha de esa cartera es cartera que no se va a poder recuperar. Y no se va a poder recuperar porque son deudas acumuladas desde el año 1998. Y cuando uno entra al detalle, la mayoría de empresas son empresas que han sido declaradas en insolvencia, que están en liquidación o en proceso de reestructuración patrimonial, o son empresas que han desaparecido. Entonces, este es parte del sinceramiento que va a haber que trabajar porque hay una gran parte de la deuda que es incobrable y otra parte que es la del sector público, que es el 30% restante, que es una deuda donde están principalmente los gobiernos locales, los gobiernos regionales y las UGELs. Yo creo que mirando hacia adelante, lo prioritario es no dejar que se acumule más deuda, porque le seguimos haciendo un gran daño a la seguridad social, ¿no? La deuda pasada es una deuda que hay que ir recuperando. La mayoría, digamos, es deuda que se ha inflado por los intereses, porque no pagan años. Entonces viene la acumulación de intereses y cuando uno entra a un proceso de acogimiento al sinceramiento, lo que uno ve es que la deuda, por ejemplo, se rebaja, ¿no? Hay municipios que nos debían, vamos a suponer, casi 100 millones, pero si se acogen al sinceramiento se les retira, se les perdona todos esos intereses y lo que se hace es la deuda queda más pequeñita y eso se financia en 10 años, ¿no? Entonces, todos estos procesos de sinceramiento también no es que terminen siendo entre 3.800 millones, a lo que voy es que es una deuda que hay que ir viéndola con lupa, hay mucho esfuerzo atrás de esto, pero es deuda, mucha de ella es incobrable y una gran parte está inflada por intereses que lo que esperamos es que en los próximos, por ejemplo, 10 años, ahora voy a enseñar una gráfica más adelante, los compromisos ya asumidos por algunos municipios en el marco de un decreto legislativo que se trabajó en diciembre del 2016 se cumplan. El 67% de la deuda corresponde a ser cobrada por la SUNAT, el 33% de la deuda corresponde a ser cobrada por Salud, ¿no? La deuda tributaria la cobra SUNAT, la deuda no tributaria la cobra Salud. El 57% de la deuda es de difícil recuperación por su antigüedad y, como ya les he dicho, son empresas que han desaparecido o están en liquidación. ¿Quiénes son los principales deudores del sector público? ¿No? Aquí está, me he permitido hacer un detalle de los principales deudores del sector público. Tenemos la Municipalidad de La Victoria, que nos debe 116 millones. Sí. Quiero sugerirle a ver si puede abreviar la exposición. Sí. Tenemos los invitados y las participaciones también de los congresistas. Creo que en las preguntas vamos a esclarecer mucho más. Creo que es necesario, hemos escuchado bastante, pero quería que abreves algunos. Muy bien. ¿Ya? 5 minutos. La Municipalidad de San Martín de Porres nos debe 51 millones y todos los municipios que ustedes pueden apreciar ahí nos deben mucho dinero. Luego, los principales deudores tributarios del sector salud, como les vuelvo a repetir, ganan La Victoria, San Martín de Porres, Breña y San Juan de Miraflores. Tienen el listado en sus carpetas con el detalle de cuánto es deuda exigible y no exigible. En el sector privado, los mayores deudores tributarios del sector privado son las empresas azucareras, así como clubes deportivos y algunas importantes empresas. Hay algunas empresas que han, digamos, judicializado su tema
otras que han entrado en un proceso dentro del Tribunal Fiscal, ¿no? Porque han apelado y han cuestionado las deudas, y entonces sigue su curso administrativo y su curso judicial. Entre las principales deudoras tributarias en el sector privado encabezan las azucareras Tumán, Agropucalá, Pomalca, Andahuasi y Pucallá. Tienen ustedes ahí el detalle de cuál es la deuda total acumulada a lo largo de los años. En cuanto a la deuda no tributaria, quienes nos deben más y encabezan la deuda no tributaria son las direcciones regionales de educación, las UGELES y la ONP. Luego, en la deuda no tributaria, ya pasé a la no tributaria, la deuda no tributaria, por si acaso, es cuando un empleador no paga y viene su trabajador a atenderse a algún hospital de la Seguridad Social, se le atiende y eso pasa a ser deuda no tributaria, ¿no? Y aquí nos deben otra vez las azucareras Tumán y Agropucalá. La deuda por servicios de salud prestados, también nos deben, por ejemplo, el CIS, nos debe Salupol, la Dirección de Salud del Piura son los que más nos deben. En el sector privado nos deben Fopasef y Chougán, son los que más deuda tienen acumulada con nosotros, ¿no? 47 millones nos debe las Fopasef. Chougán también debe casi 3,5 millones de soles. Y en cuanto a la brecha de infraestructura, me he permitido poner un gráfico del déficit de infraestructura que es reconocido en un informe de la OSD, donde dice que definitivamente el Perú es un país deficitario en infraestructura, deficitario en personal, deficitario en camas, deficitario en tomógrafos y en resonadores magnéticos, y cómo estamos en comparación a América Latina y a países miembros de la OSD. El siguiente gráfico muestra el déficit de infraestructura, que creo que es lo más importante. Salud tiene un déficit de infraestructura de 40,000 millones. Y esto no es un tema que se pueda, digamos, que tenga un plan que nos permita pues, decir en los próximos años vamos a reducir en 1,000 millones la brecha, porque si seguimos generándole más gastos a la seguridad social, esta brecha no se va a reducir jamás. Tenemos déficits de hospitales que han sido declarados en emergencia, déficits de establecimientos de salud primaria, de salud de primer nivel de atención, déficits de equipamiento, déficits en redes de servicios de salud no articulados. En lo que es equipamiento, hay un déficit de 754 millones de soles para los próximos años, 4 o 5 años que hemos estimado. Siguiente. Y estos son los hospitales que no vamos a poder cubrir, ¿no? No lo tenemos presupuestado. Había un compromiso, pero Hospital Vitarte, Puno, Cajamarca, Huacho, Hospital Grau, tenían estos compromisos de desembolsos planificados, pero se ve cada vez más difícil la posibilidad de poder asumirlos, ¿no? Estos eran, digamos, dentro de la urgencia, ¿cuáles eran los estrictamente urgentes de atender? Y esto nos trae como reflexión, y con eso voy a parar mi presentación, me quedan varias láminas, pero entiendo que también hay otros expositores. Salud tiene total de 395 IPRES, de las cuales 83 fueron clasificadas en la categoría C en el índice de seguridad hospitalaria, es decir, tienen una infraestructura deficiente que necesita ser rehabilitada, mejorada, está colapsada, necesita ser ampliada y en algunos casos necesita ser derrumbada y vuelta a construir. Y esto nos genera una preocupación por los daños severos, ¿no? El colapso de los establecimientos de salud, daños a la vida y a la salud de las personas, lo que eso involucra, las pérdidas económicas asociadas a infraestructura y a equipamiento hospitalario y la interrupción de la continuidad de las prestaciones de salud. La siguiente lámina recoge los 14 hospitales que han sido declarados en emergencia por INDECI, y eso es un tema que yo creo que amerita ser revisado. Muchas gracias, Presidenta de Salud, por la exposición. Y asimismo damos la bienvenida al congresista Hernando Ceballos, igualmente al señor congresista Eloy Narváez. Damos también la bienvenida a esta comisión.
Señor congresistas, vamos a escucharles la exposición de la señora viceministra de Hacienda, la señora Betty Sotelo Bazán, a fin de que exponga sobre la situación financiera de salud respecto a la responsabilidad que le compete al MEF. Tiene la palabra, señora viceministra de Hacienda. Sí, buenas tardes a todos, señores congresistas. Como ha dicho la señora Molinelli, la responsabilidad directa del Ministerio de Economía y Finanzas en las cuotas que se le tiene que, o las transferencias que corresponden a la entidad de salud no existe, ¿no? Porque todo lo que recibe salud es de aportes que hacen los empleadores. Sí existe responsabilidad del Estado, no del MEF directamente, seguramente en todas aquellas obligaciones que se han generado, obligaciones no pagadas de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el propio gobierno nacional que la señora Molinelli ha citado. He escuchado que la señora Molinelli ha propuesto proyectos de ley para poder ver toda una serie de saneamiento financiero a la entidad que está en el Ministerio de Trabajo. Cuando llegue en su momento a nivel del Consejo de Ministros, seguramente va a tocar que el Ministerio de Economía se pronuncie respecto a las formas de saneamiento financiero que está planteando precisamente sobre cómo atender las deudas, atender en el sentido de mecanismos que permitan hacer cobranzas y transferencias directas a salud. Lo analizaremos cuando llegue la propuesta directamente de la señora Molinelli. Y por otro lado, sí hay una obligación, una deuda que también se negoció con salud en 8 cuotas, alrededor de 1.000 millones de soles, que se vence en 8 cuotas, una de las cuales ya se ha pagado en el primer semestre, y la otra se vence en diciembre, y eso estamos cumpliendo puntualmente con el pago, ¿no? Más allá de eso, la responsabilidad directa del Ministerio de Economía y Finanzas no lo es, no existe tal responsabilidad directa. Gracias. Muchas gracias a la señora viceministra de Hacienda por la exposición. Y a continuación le damos también la palabra a la Superintendencia Nacional Adjunta, a la señora Claudia Suárez Gutiérrez, a fin de que informe con respecto, ¿no?, al problema de salud que es de su competencia. Okay. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, congresistas. Buenas tardes, representantes de las demás instituciones. Me voy a referir únicamente a la parte que en este problema compete a SUNAT, pues como bien ha mencionado la doctora Molinelli, la problemática es bastante amplia, involucra varios actores y en esta parte la administración tiene un rol específico. El rol específico que tiene la administración tributaria acá es encargarse de la recaudación de los aportes que hacen los asegurados. La SUNAT toma el encargo de realizar los aportes desde julio del año 1999 y desde entonces la recaudación se ha incrementado por aportes de manera sostenida, ¿no? Actualmente, por el año 2017 se logró una recaudación de poco más de 10.000 millones, como bien mostró la doctora Molinelli, y a julio del año 2018 vamos aproximadamente 5.500 millones. Respecto de la deuda pasiva, que también mencionó la doctora Molinelli y que alcanza, digamos, una cifra en la parte tributaria de aproximadamente 2.500 millones, debemos indicar que se trata de deuda muy antigua. La mayor parte de la deuda además está compuesta por intereses moratorios, no se trata, digamos, de la deuda base, porque la mayoría viene de deudas que correspondían al IPCS. La deuda esta
ya ha sido en su mayoría también tratada a través de las medidas de cobranza que tenemos nosotros, como son la cobranza coactiva a través de embargos, y la verdad es que la mayor parte de esta deuda se considera de difícil de recuperación, ¿no? Entonces ahí también consideramos que podría evaluarse la posibilidad de dar una ley que sincere este pasivo que tenemos nosotros por delante. Por otro lado, también se mencionó la transferencia de fondos que tenía que realizarse desde el Tesoro Público hacia Salud con las cuentas a cargo del Fondo de Detracciones. Ese es un problema que ya está en realidad, la solución ya está encaminada. Se publicó a fines del año 2017 el Decreto Supremo 410-2017, por el que se acordó hacer la transferencia en 8 cuotas semestrales a Salud. Entonces, con relación a los temas que nos conciernen, debemos indicar también, por último, que a partir de julio de este año ya se ha creado, a través de algunos aplicativos y normativa interna, disposiciones para transferir todo lo que son deudas que para Salud a cargo de la cuenta de detracciones, para que esas transferencias ya se hagan directamente y no, digamos, se retengan en el Tesoro Público, aliviando, digamos, parte del problema, ¿no? Eso es todo lo que tenemos que reportar y quedamos a su disposición para cualquier pregunta que tengan sobre el particular. Agradecemos la exposición a la Superintendente Nacional Adjunta de la SUNAT, señora Claudia Suárez Gutiérrez. Luego de escuchar las exposiciones de nuestros invitados, tienen la palabra los señores congresistas para que podrían formular las preguntas. Ya está. Ya. ¿Alguien más se nota, por favor? López, Elvira, Milka, pasa así. Sí, sí, Ceballos. No, no, ¿qué más? Ya está ya. ¿Ah? Sí, también está bien, ¿no? Listo. Bueno, sí. Tiene la palabra a la congresista Milagros Salazar. Gracias, presidente, y saludar a nuestros invitados presentes y todos los que nos acompañan de manera presencial y a través de la televisión. Presidente, hemos escuchado con atención lo que han expuesto nuestras 3 invitadas y yo quería hacer preguntas puntuales en relación primero a la CTS. En relación a la CTS sabemos que el seguro o el salud no está en condiciones óptimas para financiar todas las necesidades que tiene en relación a infraestructura, recurso humano, tecnología y medicamentos, pero también hay un antecedente en el Poder Judicial y el TC, donde dice que la remuneración para considerar la compensación del tiempo de servicio de todos los trabajadores de la 276 es que tenemos que considerar el decreto 18 y 19. ¿Qué significa eso, colegas? Que se tiene que computar el CTS con la remuneración básica más la bonificación. Y actualmente se está computando con la remuneración reunificada y dependiendo si es profesional, técnico o auxiliar, el 0,0.4. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se va a solucionar esta situación si estamos incumpliendo una norma laboral y que es un derecho del trabajador? Asimismo, también me llama la atención, señor presidente, que la señora Molinelli y el ministro de Trabajo ha dicho que va a observar la norma y que no va a aprobar la ley que nosotros hemos aprobado acá en el Congreso. Entonces, yo me pregunto, presidente, ¿cómo es posible que el ministro de Trabajo, que es el representante de todos los trabajadores y que él debe cumplir, ¿no?, que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, deban cumplir y honrar los derechos laborales de los trabajadores? Entonces, ¿está diciendo que él no va a cumplir la norma y el derecho laboral de los trabajadores?
Ese es el mensaje que está dando a todas las instituciones del Estado. Entonces, todas las instituciones también igual se van a acoger al pedido del ministro y van a decir, entonces yo no voy a reconocer la CTS que le corresponde porque es un derecho de todo trabajador y voy a pagar lo que yo pueda o lo que yo quiera. ¿No es así? Depende de mis emociones o depende de mi caja, ¿no? O también podemos ver que las instituciones privadas también van a decir lo mismo, ¿no? Si el ministerio, los ministerios públicos no reconocen los derechos laborales de los trabajadores, menos van a reconocer las instituciones privadas, pues. O sea, ¿cuál es el mensaje y cuál es la política del ministerio, del ministro de Trabajo en función a ello? Nosotros no estamos solicitando ni pidiendo que les regalen nada a los trabajadores. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se les reconozca el derecho que tiene todo trabajador que después de 15, 20, 30 años tenga la necesidad que se le reconozca su CTS como corresponde, porque es un decreto 18 y 19. Entonces, ¿no lo van a cumplir? ¿Lo van a desconocer? Esa es una pregunta que quisiera que responda. También aquí la presidenta ha dicho que hay un problema con la ONP, ¿no es así? Y que hay dos grupos de régimen laboral que ya están cesando. Pero también yo recuerdo que con el ministro anterior, el ministro de Trabajo, también tocamos ese punto y el ingeniero del Castillo, que estaban sincerando el número de trabajadores, porque mientras que los trabajadores supuestamente están cesando, se están jubilando, están creciendo el número de trabajadores y hay trabajadores fantasmas. Yo pregunto a la presidenta si ya tienen una lista sincerada de los trabajadores reales que pertenecen a Esalú, o siguen creciendo esos supuestos trabajadores fantasmas que al final incrementan la planilla y que definitivamente resta pues el presupuesto para todo lo que necesita Esalú. Entonces, esa es la siguiente pregunta. Otro punto que también es interesante y que lo ha dicho la señora Molinelli a través de la presidencia son las reservas técnicas. Dice que están trabajando las reservas técnicas. Pero esto, presidente, también lo hemos trabajado, lo hemos tocado con el ingeniero del Castillo, lo hemos trabajado con el ministro de Trabajo en su momento, el anterior ministro, y también decía, estamos trabajando, estamos coordinando. Inclusive yo estuve con los representantes sindicales de los diferentes representantes de salud y nos sentamos en una mesa de trabajo con el ministro de Trabajo anterior, con el ingeniero del Castillo, que en ese momento era la presidencia, y estábamos en toda la coordinación para las reservas técnicas. Entonces, han pasado casi más de un año y seguimos con el mismo tema. ¿Y qué es lo que se ha avanzado? Porque inclusive también yo quedé de ser mediadora para poder, una vez que ellos elaboraran el documento, para que se levante esa reserva técnica y de esa manera se podía tener un presupuesto para fortalecer lo que justo hoy día la señora Molinelli ha dicho, ¿no? La rehabilitación de los diferentes hospitales, de las policlínicos y las postas que a nivel nacional están en precarias condiciones, pero necesitábamos el dinero y eso tenía que ser una salida a través de la reserva técnica. Pero ya estamos en un año y nuevamente le escucho a la señora Molinelli que habla de la reserva técnica. O sea, de repente ella en cualquier momento no va a estar en la gestión, va a venir otra persona y vamos a seguir hablando del tema como inicialmente, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, mi pregunta es, ¿cuál es el problema que se está demorando tanto para levantar las reservas técnicas? Porque ya tenemos un año conversando, o más de un año, y hasta ahora seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces, quisiera saber dónde está el nudo para ver si nosotros como Congreso podríamos apoyar y coordinar para ver y agilizar y desatar ese nudo que no permite la reserva técnica sea levantada. Otro punto importante, presidente, y aquí está la representante del MEF, ¿no es así? Dice que está honrando una deuda, ¿sí? De una deuda que nos deben a todos los asegurados, que puntualmente son 471.64 millones de soles que deben a los asegurados. Es plata de los asegurados. Y cuando aprobamos la ley, presidente, la ley de la CTS, dijeron, y me agredieron a mí personalmente, y dijeron que habíamos aprobado una ley que era inconstitucional. Yo pregunto a la señora Molinelli a través de la presidencia y también a la representante acá del MEF,
¿Acaso no es un problema, ¿no? Este dinero de todos los asegurados que está en las arcas del MEF, ¿acaso eso es constitucional o es anticonstitucional? ¿Por qué se ha quedado el MEF con la plata de los asegurados? Eso es lo que quiero que me responda, presidente. ¿Por qué 471.64 millones de soles se ha quedado el MEF? Y esa plata no es del MEF, esa plata es de todos los asegurados. Que con ese dinero pudiéramos fortalecer todas las necesidades que ha dicho la señora Molinelli. Y con ese dinero podríamos pagar a los trabajadores. O sea, un derecho laboral de los trabajadores es anticonstitucional, pero 471 millones que lo tienen en las arcas del MEF, ¿no es anticonstitucional? Yo pregunto. O sea, ahí nadie se ha pronunciado. Una de las fervientes contrarias a la ley de la CTS ha sido la señora Mercedes Arauz, cuando ella ha sido ministra del MEF y también en su gestión se quedó con la plata de todos los asegurados. Por eso yo puedo entender que defiende tanto pues que no se le pague a los asegurados su derecho laboral. ¿No es así? Eso es lo que quiero que me responda. Otro punto, que el dinero de todos los asegurados no lo va a pagar, o no lo va a devolver, mejor dicho, al cash, sino en 8 cómodas cuotas hasta el año 21. Y ahí yo no he visto ningún pronunciamiento del presidente, del premier, del ministro de Economía, del Ministerio de Trabajo, de la señora Molinelli. No he encontrado ningún pronunciamiento al respecto. Que salgan y den la cara, que defiendan el dinero de todos los asegurados. ¿Cómo es posible que se queden con plata de los asegurados? Eso tiene que haber una denuncia, ¿no? ¿O será que será la caja chica del gobierno de turno? Porque salud siempre ha sido la caja chica del gobierno de turno. O sea, lo gastan, se utilizan, ¿no? Y que los asegurados, que atendamos como pueden, ¿no? Para ahí sí tienen que esperar un mes, tienen que esperar 2 meses para la atención. Y también a los trabajadores, bueno, pues en vez de reconocerles su CTS, de acuerdo a la remuneración básica y de acuerdo a productividad, le reconozco un sencillo. O sea, un trabajador con 35 años, le voy a pagar 1.100 soles. ¿Eso es justo? ¿Eso es correcto? ¿Eso es respetar los derechos laborales de los trabajadores, presidente? También quiero preguntar, también hay un problema importante. La señora Molinelli aquí ha dicho que hay una deuda del sector privado y del sector público. Congresista, a través de la presidencia. A través de la presidencia. Sí. También aquí quiero preguntarle qué acciones ha tomado, porque esta deuda tanto del sector público y del sector privado no es de ahora, es de hace muchas décadas, pero todos hablan, vienen y dicen que tienen deudas, pero ¿qué han hecho o qué acciones están realizando? Yo conversé con la señora Molinelli en 2 oportunidades y sí, yo sé que ella tiene el interés de sacar adelante salud, la buena voluntad, pero de buena voluntad, presidente, no podemos solucionar los problemas. Y también yo quiero informarle a la señora Molinelli que en función a lo que ella también estaba diciendo que había deudas del sector privado y del sector público, yo he presentado el 21 de agosto un proyecto de ley que faculta al Ministerio de Economía y Finanzas reasignar los recursos de los saldos presupuestales de los gobiernos locales, regionales y del gobierno nacional. Aquí está el proyecto, presidente. O sea, no solamente hay que hablar, sino que hay que hacerlo. O sea, ¿cómo hago yo para solucionar un problema? Y ya he presentado este proyecto para que los saldos de este año 2018, ¿no?, devuelvan, pues, los gobiernos regionales, locales y nacionales de salud, porque se está desfinanciando, ¿no? O sea, hay que tener acciones concretas. Y otra pregunta, presidente, la última, sí, también he escuchado acá también este punto importante que me parece un punto importante de sincerar las deudas pendientes, ¿no? Y que hay que darle de baja. Eso también es importante porque también decimos, tenemos tantas deudas y pensamos que en algún momento los vamos a recuperar y hay muchas deudas que no vamos a recuperarlo. Entonces, también ahí, de todas maneras, yo no sé si están trabajando un reglamento, una norma, un proyecto, pero sí también hay que tener el especial cuidado, presidente, y hay que alertarlo acá en esta comisión, porque no vaya a ser que empresas que tengan la capacidad para pagar las deudas, en este proyecto o en esta norma las ponga para que no paguen nada. Entonces, también hay que tener ese cuidado porque sabemos que
no todos los funcionarios son correctos, no todos los funcionarios defienden a la ciudadanía o a los asegurados y se pueden poner ahí de refilón y vamos a tener un problema. Y el último, presidente, disculpe que me tome más tiempo, quiero pedirle también, aquí hay un grupo de trabajadores que están esperando y que yo sé que esta invitación a la señora Molinelli a través de la presidencia es para ver la parte económica, pero la parte económica también está amarrada con los recursos humanos. Está el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Nacional, más conocido como el CRUEN, que también tienen una legítima preocupación porque desde hace un mes están teniendo información de repente clara o media sesgada que se va a fusionar, que los van a despedir, que los van a movilizar a otra a otro lugar. Yo les pido que ya que está la señora Molinelli acá, que dé una información precisa para que ellos tengan la seguridad de su situación laboral y si van a ser movidos, fusionados o no. Presidente, yo le quiero decir a la señora Molinelli a través de usted que todas estas observaciones que yo he hecho es con una crítica constructiva para que ella tome nota y veamos cómo nosotros, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, podemos trabajar de manera coordinada para el bien de los asegurados que aportamos mensualmente y que tienen derecho a una atención de calidad, pero también a la vez que no se olvide de los trabajadores, porque los trabajadores se jubilan a los 65, 70 años y le voy a mandar, disculpando la palabra, le doy una patada en el trasero y le mando con 1.100 soles una persona adulta mayor que ya no tiene otra oportunidad para trabajar. Entonces también hay que ver la parte sensible y la parte económica y creo que con este proyecto de ley y con la recuperación que pague el MEF una plata que no es suya, que es de todos los asegurados y que es anticonstitucional, podemos de alguna manera nosotros resolver en parte la problemática y la crisis que hay en E-Salud. Mi firme compromiso de ayudar a través de la presidencia a E-Salud y estamos llanos para trabajar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Damos la bienvenida a la congresista Jenny Belcatono a esta comisión. Quisiera de que al último ya contestan, por favor, para que todos participen los congresistas, son muchos. Damos la palabra al congresista Mario Mantilla. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, señor presidente, nosotros estamos en un Estado de Derecho donde todas las instituciones tenemos que saber respetar las decisiones jurisdiccionales. Este tema de la CTS, señor presidente, no es ningún tema nuevo. Yo aquí en mis manos tengo una resolución del Juzgado Permanente de Procesos Contenciosos Administrativos, expediente número 13.279/2006, en donde el Poder Judicial, luego de haberse terminado un proceso en el cual la trabajadora Mariana Zapata de Escalante demanda justamente el pago de reintegro de CTS, o sea, impugna una resolución administrativa que le había denegado Salud para reintegrarle su CTS considerando esta bonificación por productividad, la impugna y el Poder Judicial le declara fundada la demanda hasta en última instancia. Y es así que con esta resolución que tengo aquí en mis manos, le ordena a Salud, dice así, requiere nuevamente la demandada Seguro Social del Perú de Salud cumpla con lo ordenado de la sentencia de vista, en consecuencia cumpla con emitir nueva resolución liquidando la compensación por tiempo de servicios de la actora, incluyendo la bonificación de productividad dispuesta en la Resolución Suprema 019/97. Esta resolución es del año 2012. ¿Cuándo iniciaron el juicio? En el año 2006. O sea, yo no entiendo si de repente la señora Molinelli o los funcionarios de salud pretenden que los trabajadores que culminen su vínculo laboral tengan que hacerle un juicio de salud, seguir todo un penoso proceso por 5 o 6 años, como ha ocurrido en este caso, para que recién se le pueda reintegrar la CTS conforme a la Resolución Suprema número 019. Eso ya es un tema sentenciado en varias oportunidades, y no solamente en este caso. Existen varias sentencias del Tribunal Constitucional. Acá tengo, por ejemplo, la 2508 del año 2012, en el cual en el fundamento 6 señala que la bonificación también debe ser parte inclusive de las pensiones. Y así hay una serie de acciones de amparo que se han seguido, señor presidente, donde se dispone esta situación. Entonces, lo único que ha hecho el Congreso acá en buena cuenta es, ¿qué le digo?, regularizar algo que ya en la práctica el Poder Judicial ha regulado, lo ha dispuesto. Entonces, no podemos acá sustraerlos de estas obligaciones que debe cumplir Salud
con respecto a estas situaciones que se presentan con los trabajadores de salud, específicamente con la Comisión por Tiempos y Servicios. Ahora, he leído también informes en que la deuda que tiene por cobrar de salud son 2.500 millones de soles, de las cuales el Estado le debe más o menos el 30%, y ese 30% más o menos es 816 millones de soles. Yo me pregunto si salud, una entidad pública de derecho con autonomía, ¿por qué la SUNAT, que ya creo que ha recaudado estos montos, o falta recaudar, por qué no se preocupa más bien por una vez pagar esas deudas y para poder solucionar todo tipo de sus problemas? Entonces, acá, pero el tema de fondo, señor presidente, el tema de fondo es acá. Esto ya está dispuesto por sentencias judiciales. Lo único que se está haciéndose aquí es regularizar con una norma que viene a ser una ley que se cumpla con pagar lo que el Poder Judicial ya lo ha establecido de manera jurisprudencial. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Luis López. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, saludar a los colegas congresistas, a la presidenta de Salud, a la vicepresidenta del MEF, la representante de la SUNAT. Presidente, escuchando los pedidos de la presidenta de Salud y las respuestas que hemos tenido de las personas invitadas, mire, acá en esta misma mesa no hay que tomar responsabilidad. Acaba de decir la viceministra del MEF, yo no soy responsable. Los responsables son gobiernos regionales, gobiernos locales, ellos tienen su presupuesto. Nosotros no somos partícipes de la problemática la deuda que tiene el Estado con el salud. Y lo mismo acaba de decir la representante de la SUNAT, diciendo que es un proyecto de ley. ¿Y dónde está el Ejecutivo? El Ejecutivo sí tiene para sacar proyecto de ley para enfrentar a la ciudadanía, enfrentarnos entre peruanos, pero ahí sí no tiene la iniciativa de poder ser una ley en beneficio de los trabajadores. Eso es lo que queremos en nuestro país. Gente que trabaje por nuestros hombres y peruanos que están acá, que están trabajando y por ley necesitan las deudas que tienen juntamente con cada ciudadano. Y es preocupante, presidente. Eso me preocupa. Porque es muy fácil salir a la televisión, decir, mira, el Congreso de la República, nos enfrentamos. Pero acá somos testigos. Tenemos al MEF, a la SUNAT, y no nos da respuesta a nada. Está bien que nosotros tenemos el poder de ser una ley. Pero cuando entregamos facultades, ahí sí no tienen actitud de forma de poder pensar en el bien de los trabajadores. Pero, presidente, bueno, algo que apareció en la misma línea y es preocupante en el Congreso, que nosotros siempre vamos en defensa de todos los trabajadores. La presidenta de Salud, la señora Frida Molinelli, viene reclamando una iniciativa del proyecto de ley que hemos aprobado en el Congreso, la 2149, donde precisa que el cálculo de compensación temporal de servicio, que es la zona CTS, para los trabajadores de Seguro Social de Salud, que pertenecen al régimen legislativo 276, comenta que es populismo. Yo pregunto, ¿el populismo más lo lleva al Ejecutivo? Porque el Ejecutivo que tiene el presupuesto, nosotros solamente hacemos leyes. Y solamente ellos tienen que cumplir de acuerdo a la ley. Pero que esto, presidente, agudiza la situación crítica, dice, financiera de la seguridad social, declarando a los medios de comunicación que de aprobarse esta norma sería inconstitucional. Es decir, fíjate, no es un derecho del trabajador. Todo derecho del trabajador es inconstitucional. ¿No? Agotando que la constitución es clara en el sentido de que el dinero de los asegurados es intangible. Y eso siempre lo hemos visto por los medios de comunicación. También manifestó que significaría un desembolso de 700 millones de soles en 4 años y que pone en riesgo la construcción de nuevos hospitales, entrega de medicinas, equipamiento y un perjuicio a más de 11 millones de peruanos, solicitando al Ejecutivo que esta ley sea observada. Y eso, la fuente lo dijo en gestión el 17 de agosto de 2018. Pero en fin, presidente, por su intermedio quisiera, antes de avanzar, ver un video, si me lo permite, presidente.
Un video, por favor. Se autoriza, señor congresista. Régimen 276 de salud. El cálculo, la remuneración de estos trabajadores tiene dos componentes. Un componente remunerativo y otro que es no remunerativo, que está dado en base a los bonos de productividad. Hay una parte que es pensionable y otra que es no pensionable. Lo que se propone a través de esta ley es gravar con este derecho toda la remuneración, cuando en el resto del Estado eso no se hace de esta manera. Esta ley está violando 3 artículos concretos de la Constitución. El artículo 12, que habla de la intangibilidad de los fondos de la seguridad social. O sea, el dinero de la seguridad social no se puede tocar, y menos con una ley con nombre propio que beneficia a un grupo de trabajadores. Y eso no lo digo yo, lo dice Servir, en este oficio que tengo, de Servir, de Juan Carlos Cortés, y el propio Ministerio de Trabajo, donde lo que explican claramente es que hoy en las entidades del Estado, en todo el sector público, el régimen 276 aplica la CTS sobre la parte remunerativa, no sobre la parte no remunerativa. Entonces, esta ley ha sido creada con nombre propio para salud en discriminación del resto de trabajadores del Estado, que es lo que no se está explicando. Y además incurre en falta respecto a lo que establece el artículo 79 de la Constitución, donde claramente dice que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Si me permites explicar un poquito qué es lo que tenemos hoy en día, la difícil situación de la seguridad social. Primero, el gasto adicional que va a representar esta ley para el salud. Estamos hablando para los próximos 4 años de 700 millones en las proyecciones que hemos hecho, pero si hablamos de los próximos 10 años, 2018-2028, serían alrededor de 1.226 millones. Para que se aplicarían a 12.738 trabajadores que están a puertas de jubilarse en este rango de años. Por ejemplo, en el año en este año tendríamos que incurrir en casi 400 millones de gasto, el próximo año en 115, gracias. Los siguientes 99 millones Muchas gracias. en el 2020, en el 2021. Presidente, como se acaba de ver en el video, propagando y las declaraciones a los medios de comunicación, el cálculo de la CTS involucra los pensionales y los no pensionales, que son los bonos. Recalcando que el gasto asciende, dice en el video, 700 millones, motivo de la cual, a lo que refiere la señora Molinelli, a través de la presidencia, le formularía las siguientes preguntas. ¿Está usted segura que es salud desembolsaría 700 millones de soles en 4 años? Yo preguntaría cuál es el sustento para poder decir 700 millones de soles y cuál es el sustento técnico por el cual usted asegura que con la presente ley de las CTS se pone en riesgo la construcción de nuevos hospitales, entrega de medicinas, equipamiento y en perjuicio a 11 millones de peruanos. Y la otra pregunta, que en la actualidad, ¿qué unidad orgánica es encargada en salud de evaluar y analizar el control de recaudación y fiscalización, y qué acciones viene realizando con la SUNAT, que la tenemos acá representar la SUNAT, para recuperar las deudas que ascienden a 3.800 millones de soles, tanto en el sector público como en el sector privado? Presidente, en referencia, yo quisiera, la primera diapositiva se la puede poner, para poder ir resolviendo lo que hemos venido trabajando, ¿no? Donde dice que en la primera diapositiva, que no se alcanza a ver, dice que los costos aproximados proyectados según la base de datos en salud hasta los 70 años es la siguiente. Del 2018 al 2021, que dice la señora Molinelli, que se gasta 700 millones, solo se gastaría 164 millones, no como se dice 700 millones. Es decir, de agosto del 2018 a julio del 2021. De agosto del 2021 a 2026, en 5 años, se gastaría 520 millones. Es decir, este padrón, esta fuente es del Centro de Unidad de Trabajadores, presidente. No es una fuente que lo ha hecho Lucho López, el congresista. Es de la mía fuente, los trabajadores. Como usted podría evidenciar, no es 700 millones el gasto a ejecutar en 4 años, siendo un total, como se indica, los 164 millones que van cumpliendo de la edad de 70 años para jubilarse.
y siendo inconsistente una información que de repente tiene la presidencia de salud. Como es de conocimiento, el cálculo de compensación de tiempo de servicio se basa en la remuneración principales amparados a dos normas: a la resolución 018, que la tenemos acá, y a la resolución 019. Tenemos dos resoluciones, que la 018, presidente, la 018 se basa a la completación de escala salarial, y la 019 que se basa, que complete a la bonificación. Estas dos resoluciones, presidente, han sido dadas por el expresidente Alberto Fujimori, presidente, el 17 de febrero de 1997. Para el caso, presidente, la resolución suprema, la 019, tiene como una naturaleza extraordinaria y variable en el tiempo, pero en la actualidad tiene de carácter pensionable. Es decir, en la 019 tiene carácter pensionable dentro del 68% de las remuneraciones. Presidente, entonces, presidente, en la resolución suprema 019 tiene de carácter pensionable dentro del 68%. 68%. Y es el único que sustenta una pensión y compensación de tiempo de servicio digna para todos los trabajadores de salud. Si se aplicaría, presidente, el decreto supremo 051, que lo tengo acá, ya, que aún está vigente este decreto 051, presidente, y tiene carácter temporal, es utilizado actualmente, presidente, este decreto en el sector público. La remuneración estaría dada a 0.40 centavos de sol, que viene a ser una remuneración básica más una remuneración reunificada, que es un promedio más o menos hablando de 23 soles en 30 años de servicio, presidente. Y esto sumaría a 690 soles por compensación por tiempo de servicio, es decir, en un trabajador de 30 años. Entonces, presidente, de no contar con este decreto supremo, el 019, que es tan importante, que habla de las bonificaciones, la remuneración promedio de un trabajador estaría en un rango de 500 a 2.000 soles, gracias a este decreto supremo. Entonces, presidente, la señora Frida Molinelli, la presidenta de salud, a través de la presidencia, parece que se desconoce algo, que la resolución de gerencia general, que ya me iba a sacar la 666 del año 2014, que ha sido el 30 de junio de 2014, aprueba un escalón de los trabajadores del Seguro Social de Salud. Pero no se está contemplando, presidente, el 100% de la remuneración, como lo manifiesta en el video de la presidenta. ¿No? Porque es una afirmación totalmente falsa. No es el 100% de la remuneración. Entonces, la ley no está considerando, presidente, los bonos no pensionables. Porque se está diciendo que sí se está considerando los bonos pensionables. Presidente, no se está considerando los bonos no pensionables en la ley que aprobó el Congreso de la República. Incluso existe, presidente, una duplicación de término de resolución suprema a la 019 a los bonos no pensionables. Presidente, es como acá. Lo tenemos, ¿no? Que detallo a continuación. ¿Qué dice acá en los bonos no pensionables? ¿Quiénes entran?